Me llamo Alejandra. Ale. Vargas, tengo 65 años y he pasado la mayor parte de mi vida construyendo algo sólido, sin alardes, criando a mi hijo, manejando mi trabajo y manteniendo mi pequeño mundo en orden. Siempre creí que la integridad y el esfuerzo valían más que las apariencias. Esta noche, parada en el gran salón de un penthouse en la Ciudad de México, estaba a punto de descubrir cuán poco importaba esa creencia en el mundo al que mi hijo ahora pertenecía. La fiesta de compromiso de Javier estaba en pleno apogeo. Arañas de cristal brillaban sobre el suelo de mármol pulido y un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en un rincón. El aroma de rosas y champán caro llenaba el aire. Los invitados reían, brindaban y se elogiaban mutuamente por vestidos de diseñador y trajes a medida. Sentí el familiar tirón de la inseguridad, pero ajusté el dobladillo de mi sencillo vestido azul marino, alisé la blusa y me recordé por qué estaba aquí por mi hijo. Entonces lo dijo. «Eres una vergüenza. No eres bienvenida». La voz de Javier cortó la música y las charlas como un cuchillo. Mi pecho se apretó. Me quedé inmóvil por un instante, insegura de si las palabras realmente habían salido de él o si las había imaginado. Pero la dura realidad golpeó de nuevo cuando dio un paso adelante, con los ojos encendidos, su postura perfecta y autoritaria, la viva imagen del hombre adinerado en que se había convertido. A nuestro alrededor algunas cabezas se giraron. Unos invitados susurraban, otros miraban abiertamente. Me di cuenta de que todo el salón se había detenido en ese momento. Sentí una oleada de calor, un destello de incredulidad y sorprendentemente una extraña calma que se asentó en mí. Sonreí con cuidado, no porque encontrara diversión, sino porque la alternativa, ira, lágrimas, humillación, habría hecho sus palabras realidad en mi mente. Incliné la cabeza dejando que mi mirada se encontrara con la suya de manera firme. Y no dije nada. Ajusté mis botas de trabajo, las mismas que había usado durante años, gastadas en las puntas, e intenté respirar a pesar de la repentina opresión en mi garganta. El aire entre nosotros pareció congelarse. Los invitados se movían incómodos sin saber si intervenir o fingir que nada había pasado. Observé a Javier tan seguro, tan convencido del poder que creía poseer. No notó lo pequeño que parecía en la inmensidad del salón, ni cómo las palabras que había dicho resonarían de formas que aún no comprendía. Pensé brevemente en el pequeño niño que había sido en las rodillas raspadas y los cuentos antes de dormir, en las largas noches que pasé arrullándolo para que durmiera y preparándole el desayuno antes de ir al trabajo. Ese recuerdo me golpeó más fuerte que sus palabras. Por un momento solo observé el brillo de las arañas reflejándose en el mármol pulido, el suave murmullo de las voces, los hombros orgullosos y arrogantes de Javier. Y luego, tan rápido como había llegado el momento, comenzó a desvanecerse. La música creció, las conversaciones se reanudaron y la fiesta continuó ajena a la tormenta que había atravesado el centro del salón. Enderecé la espalda dejando que el recuerdo de una vida de perseverancia me anclara. Esta noche no había cambiado nada en el mundo que yo había construido, aunque sí había alterado el mundo que Javier habitaba. Di un paso atrás dejándolo tomar el centro del escenario y volví mi mente hacia adentro, hacia la larga historia de cómo llegamos a este momento y las decisiones que me habían traído hasta aquí. Recuerdo la primera noche que sostuve a Javier en mis brazos tras la muerte de su padre. El departamento era pequeño, con pintura descascarada y una luz parpadeante en la cocina. A mis 35 años estaba agotada por los turnos nocturnos en la constructora y las mañanas preparando a Javier para la guardería, pero al ver su pequeño rostro el cansancio se desvanecía. Me prometí darle todo: seguridad, amor, un futuro sin importar el costo. Esos años fueron duros. Aprendí a estirar cada peso, a encontrar actividades gratuitas para que su infancia fuera mágica, a pesar de nuestra pobreza. Me saltaba comidas, posponía mis necesidades, todo para que él estuviera bien. Nunca le mostré mi agotamiento.
Él merecía mi mejor versión. En ese departamento estrecho, le enseñé letras, cuentos y matemáticas, celebrando cada pequeño logro como un triunfo contra las dificultades. En el trabajo pasé de coordinadora junior a liderar grandes proyectos de infraestructura urbana, enfrentándome a equipos que dudaban de mí por ser mujer. Cada puente que diseñé, cada calle que pavimenté, era para Javier, para mostrarle que el esfuerzo y el carácter importan. Hubo sacrificios silenciosos, cumpleaños perdidos, amistades olvidadas, noches sola, calculando facturas. Pero nunca lo lamenté. Cada sacrificio era un ladrillo en la vida que construí para nosotros, hecha de sudor, amor y determinación. Quería que Javier creciera fuerte, que persiguiera sus sueños sin miedo, pero nunca imaginé que ese mismo amor sería puesto a prueba años después, bajo las luces de la élite de la Ciudad de México, donde las apariencias parecían importar más que todo lo que le había enseñado. Me llamo Alejandra Vargas, y a mis 65 años mi vida está muy lejos del mundo brillante que mi hijo ahora habita. Cada mañana me subo a mi vieja camioneta Toyota Tacoma y conduzco por las calles nubladas de la Ciudad de México para supervisar grandes proyectos de ingeniería civil, puentes, carreteras y parques públicos. No desde una sala de juntas, sino en el sitio donde el concreto huele a lluvia y el asfalto llena el aire. En las obras me conocen como firme, pero justa. Hombres y mujeres, el doble de mi edad, pueden bromear sobre mi persistencia, pero respetan que conozco cada tornillo, viga y plano. No soy ostentosa, no soy rica, pero soy competente. Y la competencia siempre ha importado más que la aprobación. En casa mi vida refleja la misma simplicidad. Un departamento modesto cerca de Chapultepec, con paredes llenas de libros y fotos de Javier cuando era niño, muebles resistentes y prácticos, y una cocina con comidas sencillas que preparo yo misma. La rutina me brinda consuelo, y la tranquila honestidad de mi entorno siempre me ha mantenido con los pies en la tierra. Sin embargo, esta simplicidad se siente ajena en el mundo de Javier. Con una herencia de 700 millones de pesos, ahora se mueve por penthouses, clubes privados y fiestas lujosas, rodeado de invitados con ropa de diseñador y el leve aroma a champán. Yo, en cambio, llego con botas gastadas y un blazer azul marino. La diferencia entre nosotros es marcada. Él usa la riqueza como armadura mientras yo sigo atada a una vida definida por décadas de trabajo duro y logros discretos. Lo observo en estos eventos, notando cómo sutilmente me evita, como si mi presencia amenazara la imagen que ha construido. Se rodea de personas que valoran el estatus y las apariencias, y ha tomado una decisión tácita sobre dónde encajo yo, o más bien, dónde no encajo. Duele, pero refuerza el orgullo que he cultivado, un orgullo independiente de la aprobación de los demás. Conduciendo a casa encuentro consuelo en el paisaje urbano, puentes que ayudé a diseñar, calles que pavimenté. Estos son logros duraderos que perduran de una manera que las fiestas ostentosas nunca podrían. En mi Tacoma, con el zumbido de las llantas sobre el asfalto, me recuerdo que el verdadero valor se mide en acciones e integridad, no en riqueza ni aplausos. Aun cuando Javier se deleita en el lujo, sigo siendo la misma. Alejandra Vargas, que alguna vez lo llevó a la guardería, le curó las rodillas raspadas y se quedó despierta, ayudándole con la tarea. Esa base no puede ser sacudida por su rechazo, sus fiestas o el mundo pulido que ahora habita. Desde mi balcón miro las luces de la ciudad brillar en el agua, anclándome en la vida que he construido. Por toda su simplicidad, esta vida es mía, y no la cambiaré por estatus, aprobación o la admiración fugaz de un mundo que valora la imagen sobre el carácter. Era una mañana lluviosa de martes cuando llegó la llamada. La voz de Javier era clara y emocionada, pero debajo podía sentir el temblor de incredulidad que intentaba ocultar. Acababa de ser informado de una herencia de 700 millones de pesos dejada por su tío abuelo, un pariente lejano,
cuya fortuna se había acumulado silenciosamente durante décadas en bienes raíces e inversiones. 560 millones estaban en un fideicomiso y 140 millones estaban disponibles de inmediato en efectivo. Era una suma asombrosa del tipo que cambia todo de una vez, y ya podía sentir cómo lo cambiarías a él. Sin embargo, la herencia no venía sin condiciones. Los documentos legales cuidadosamente redactados por un bufete meticuloso en el centro de la Ciudad de México detallaban requisitos explícitos. Javier debía donar 10 millones de pesos anuales a causas benéficas y mantener relaciones respetuosas y de apoyo con todos los familiares sobrevivientes. No cumplir con estas cláusulas podía resultar en una revisión inmediata y posible revocación de la herencia. Cuando leí las condiciones sentí una mezcla de alivio y aprensión. El dinero podía ofrecer oportunidades, sí, pero también exigía responsabilidad y carácter, cualidades que esperaba que Javier respetara. Javier, por su parte, ya imaginaba una nueva vida. Hablaba de mudarse a un penthouse con vistas panorámicas al Valle de México, asistir a clubes exclusivos y rodearse de amigos que apreciarían el prestigio que su riqueza le otorgaba. Escuché en silencio, sabiendo que la riqueza, aunque tentadora, a menudo distorsiona las prioridades y pone a prueba las lealtades. Recordé los años en que le enseñé lo que realmente importaba: el trabajo duro, la integridad y el respeto. Ahora sería tentado a medirse por posesiones, estatus y apariencias, en lugar de las lecciones que le había inculcado. Cuando llegó a mi departamento más tarde, ese día sus ojos brillaban de anticipación. No podía esperar a mostrarme los planes que ya había esbozado para vivir, invertir y gastar el dinero. Asentí y sonreí tratando de no apagar su entusiasmo, pero le recordé suavemente que la herencia no era un regalo sin expectativas. Las cláusulas, los compromisos, la supervisión, estaban diseñados para preservar valores, no solo para distribuir riqueza. Lo observé por un largo momento, notando el sutil cambio en su actitud. Se comportaba de manera diferente ahora, con los hombros cuadrados, la barbilla en alto, como si el mundo se hubiera expandido repentinamente para acomodar su nueva fortuna. Había una chispa de emoción en él, sí, pero también un creciente sentido de derecho que no había visto antes. Sentí el peso de lo que estaba por venir, cuán rápido podía este dinero alterar nuestra relación, cuán fácilmente podía su perspectiva cambiar del niño que crié a alguien irreconocible. El fideicomiso era más que un instrumento financiero. Era una prueba de carácter. Exigía que honrara el pasado, valorara a su familia y equilibrara la ambición con la humildad. Había esperado que décadas criándolo, enseñándole respeto y empatía, lo guiaran ahora. Pero también sabía que la riqueza tiene una manera de revelar las verdaderas prioridades. Y cuando Javier salió de mi departamento esa tarde, ya soñando con su penthouse y su nueva vida, entendí que nuestras vidas estaban a punto de cambiar de maneras que ninguno de los dos podía prever completamente. Tras la herencia, el cambio en Javier fue sutil al principio, pero inconfundible. Comenzó a llegar tarde a las cenas, a quedarse en llamadas con amigos que no conocía y a desestimar los pequeños momentos que alguna vez compartimos. El calor entre nosotros se desvaneció, reemplazado por una cortesía cautelosa que apenas ocultaba la incomodidad. Empezó con cosas pequeñas. En su cena de cumpleaños me sentó en el extremo más lejano de la mesa, cerca de la ventana, lejos de los invitados que ahora consideraba sus iguales. Cuando pasé el pan, dudó mirando los cubiertos pulidos y las velas, como si mi toque estuviera fuera de lugar. Sus amigos ofrecían sonrisas educadas, ajenos a la historia que se desarrollaba silenciosamente. La tensión me recordaba mis primeros días en las obras, cuando otros dudaban de que una mujer pudiera liderar. En las fiestas de cóctel, el cambio se volvió más pronunciado. Javier me presentaba como familia en un tono cortante, enfatizando mi papel en su crianza,
en lugar de mis logros. Me mantenía en la periferia, mi risa apagada, mis cumplidos breves sintiendo las miradas sutiles, el enderezamiento de su postura. Cuando entraba los comentarios susurrados a sus amigos, lo había criado para que valorara el carácter sobre las apariencias, pero ahora las apariencias dictaban su mundo, y yo no encajaba. La primera evasión evidente llegó en un evento benéfico para una escuela que ayudé a renovar. Javier llegó en una SUV negra brillante, el aroma a cuero y colonia. Cara anunciándolo. Me saludó con un asentimiento tenso, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y se mezcló con los donantes mientras yo me quedaba cerca de la mesa de refrigerios. El niño que crié, el que se aferraba a mi brazo en su primer día de escuela, se estaba alejando no solo emocionalmente, sino también físicamente. En eventos familiares comenzó a hacer bromas públicas y sutiles sobre mis comidas sencillas, mi ropa práctica y mi camioneta gastada, diciendo que mi estilo de vida modesto era encantador de una manera nostálgica. Las palabras dolían. La riqueza no solo le había dado oportunidades, había creado una nueva jerarquía, y ahora yo era juzgada por una lente que no podía controlar. Intenté pequeños gestos llamadas recuerdos compartidos café, pero cada vez él se retiraba más hacia un mundo que medía el valor por estados de cuenta y apariencias. La colisión entre el amor y la ambición social me dejó desorientada y en silencio. Cada noche sola en mi modesto departamento con vista al horizonte de la Ciudad de México, repasaba las interacciones reflexionando sobre años de sacrificios y noches sin dormir consolando a un niño asustado. La herencia había hecho más que alterar las finanzas, estaba reconfigurando nuestra relación, mostrando cuán fácilmente el amor podía chocar con la imagen y cuán silenciosamente podía crecer la distancia entre dos personas que alguna vez lo compartieron todo. La comprensión se asentó como la neblina sobre Chapultepec. Nada sería igual. Pero bajo el dolor llevaba una certeza silenciosa de que no dejaría que esta distancia me definiera ni el amor que había cultivado durante toda una vida. Encontré a Javier en un rincón de su nuevo penthouse, mirando las luces de la ciudad que brillaban como joyas derramadas sobre la Ciudad de México. El lugar olía ligeramente a cuero caro y madera pulida, un aroma que nunca había asociado con él antes. No se giró cuando entré, y podía ver la sutil tensión en sus hombros, la manera en que ahora se comportaba confiado pero distante, como si la riqueza hubiera construido un muro invisible a su alrededor. Javier, comencé suavemente. Necesitamos hablar sobre la herencia. No me miró, pero sentí el cambio en el aire, ese delicado equilibrio entre atención y desdén que había perfeccionado. Lo sé, mamá, dijo con indiferencia su tono cortante. Ya leí los documentos. Me acerqué más colocando mis manos en la barandilla cerca de él. Leerlos no es suficiente. Necesitas entender lo que significan. Este dinero no se trata solo de números, viene con responsabilidades. Donaciones caritativas, mantener relaciones respetuosas con la familia. Estas no son sugerencias, Javier. Son condiciones. Finalmente se giró ofreciendo una pequeña sonrisa casi imperceptible que tenía más arrogancia que calidez. Entiendo, mamá. No necesito un sermón. El familiar dolor de la decepción se asentó en mi pecho, el mismo que había sentido tantas veces a lo largo de los años cuando desestimaba una lección que le había enseñado con tanto esfuerzo. Tomé una respiración profunda. No estoy sermoneando. Te estoy advirtiendo. Las condiciones son estrictas. Si las ignoras, podrías perderlo todo incluso antes de que hayas tenido la oportunidad de disfrutarlo. Este dinero está destinado a ser una herramienta, no un trofeo. Javier se recostó con los brazos cruzados el horizonte de la ciudad, reflejándose en sus ojos. Mamá, aprecio tu preocupación de verdad, pero sé lo que estoy haciendo. Lo tengo bajo control. Quise sacudirlo, hacer que sintiera el peso de lo que estaba ignorando. No entiendes. Insistí más suave esta vez,
porque gritar no lo alcanzaría. No se trata de control, se trata de respeto. Respeto por tu familia, por las personas que vinieron antes que tú, y por ti mismo. La herencia es condicional, porque está destinada a guiar tus decisiones, a probar tu carácter, no solo tu ambición. Se encogió de hombros un gesto que hablaba más que cualquier palabra. Estaré bien. He trabajado duro, mamá. Me lo merezco. Lo manejaré a mi manera. Sentí una punzada de impotencia, recordando todas las veces que lo había guiado, a través de verdaderas dificultades, todas las noches que me quedé despierta, preocupada por pequeñas decisiones que importaban para su seguridad y bienestar. Y ahora, enfrentado a esta enorme responsabilidad, desestimaba mi consejo con la misma confianza casual que me enorgullecía y aterrorizaba y a la vez. Intenté un último llamado, mi voz calma pero firme. Javier, no puedes ignorar los términos. Si fallas, aunque sea una vez, las consecuencias son inmediatas. No se trata de riqueza, se trata de tu integridad. Por favor, escúchame. Tómalo en serio. Asintió, o al menos dio la apariencia de hacerlo, y volvió la vista hacia el paisaje. Me di cuenta entonces de que mis palabras solo habían llegado a la superficie. El niño que crié, el que se aferró a mí en la oscuridad de una habitación de hospital tras la muerte de su padre, había sido reemplazado por un hombre enamorado de la idea de la riqueza y la libertad. Lo dejé allí con las luces de la ciudad, proyectando largas sombras sobre su rostro, sabiendo que las advertencias ignoradas vendrían con consecuencias mucho más pesadas de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar aún. Después de esa noche en el penthouse, me di cuenta de que no podía depender solo de palabras. La confianza de Javier, su despreocupado rechazo a la responsabilidad, había creado una distancia que la conversación no podía cerrar. Si iba a rendir cuentas, si los términos de la herencia significaban algo, necesitaría pruebas concretas e innegables de que su comportamiento había violado las condiciones establecidas en el fideicomiso. Comencé discretamente, casi imperceptiblemente, recopilando cada fragmento de evidencia que podía encontrar. Los mensajes de texto fueron el primer paso. Revisé conversaciones antiguas donde me menospreciaba casualmente frente a amigos llamando mi carrera humilde o anticuada, riéndose de mi guardarropa, mis zapatos prácticos y hasta del cuero gastado de mi camioneta. Cada línea dolía, pero guardé cada una. Capturas de pantalla cuidadosamente etiquetadas con fechas se convirtieron en la base de lo que estaba recopilando. Luego vinieron las fotos. Había mantenido mi teléfono en el bolsillo durante los eventos, capturando discretamente momentos que decían mucho. Había imágenes de él presentándome a conocidos como la ayuda en una gala benéfica, ángulos cuidadosamente elegidos para que pareciera periférica, casi invisible. Otra toma capturó cómo ponía los ojos en blanco mientras aceptaba un apretón de manos de un donante importante. Mi sonrisa educada medida mientras él se mantenía a unos pasos, asegurándose de que nadie confundiera nuestra relación con calidez o intimidad. Cada imagen reforzaba un patrón, un repetido desprecio por el respeto y el reconocimiento. Las grabaciones añadieron otra capa. Había comenzado a grabar nuestras interacciones discretamente, empezando con llamadas casuales, luego pasando a conversaciones más estructuradas durante los eventos. Su voz, confiada y sin remordimientos, admitía los mismos sentimientos que luego intentaba disfrazar con cortesía o encanto. Cuando explicaba mi presencia en reuniones sociales como anticuada o vergonzosa, esos momentos quedaron capturados y catalogados. No eran inventados ni exagerados. Eran sus palabras dichas en público o en privado, revelando un patrón consistente de comportamiento a lo largo del tiempo. Compilando todo en carpetas etiquetadas meticulosamente por fecha, evento y contexto, sentía una mezcla de resolución y tristeza. Este era mi hijo, el niño que había criado a través de noches sin dormir
y rodillas raspadas ahora revelado en un lado de sí mismo, que temía que surgiera el hombre que equiparaba amor con aprobación, familia con estatus social y respeto con posición. Era doloroso de ver incluso a través de la lente de la evidencia. Sin embargo, me recordé por qué lo hacía. La herencia no era solo sobre dinero. Se trataba de mantener valores, de salvaguardar un legado que nos había sido confiado a ambos. Si Javier no podía respetar esas condiciones voluntariamente, entonces la ley y la documentación servirían como la guía que se negabas a seguir. Cada texto, cada foto, cada grabación era un ladrillo en el muro que estaba construyendo silenciosamente, no para castigarlo, sino para preservar los principios que había pasado décadas inculcando. Incluso mientras trabajaba hasta tarde en la noche, revisando y organizando, permanecía consciente del peso emocional. Recolectar evidencia no era un juego. Era una forma de defensa, una manera de proteger mi dignidad y la integridad de nuestra familia. Había noches en que dudaba sobre un texto o una foto, sintiendo la tensión entre mi amor por él y la realidad de sus elecciones. Tenía que reconciliar ese amor con la rendición de cuentas, y cada clic del ratón, cada archivo guardado, era un paso hacia esa reconciliación. Para cuando completé la primera carpeta podía ver el patrón con absoluta claridad. El desprecio de Javier había sido consistente, escalando y cada vez más público. Me recosté en mi silla agotada y me di cuenta de que este archivo era más que evidencia. Era un reflejo de la distancia que había crecido entre nosotros, un mapa de cómo el privilegio y el orgullo habían comenzado a eclipsar al hijo que alguna vez conocí. Cerré mi laptop y solté un largo suspiro medido. Sabía que pronto esta evidencia tendría que cumplir su propósito, confrontarlo con la realidad de una manera que las palabras solas nunca podrían. Y mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad brillando contra el cielo nocturno, sentí una determinación silenciosa sentarse sobre mí. No permitiría que mis años, mis sacrificios o mi dignidad fueran descartados. Si el camino adelante requería pruebas, estaba lista para reunirlas todas sin compromiso. La noche antes de la fiesta de compromiso, pedí a Javier que me encontrara en un café tranquilo escondido entre los edificios altos del centro de la Ciudad de México. Estaba casi vacío, salvo por un barista puliendo vasos y una pareja acurrucada sobre tazas humeantes. Lo elegí deliberadamente terreno neutral, sin ostentaciones, sin testigos, sin distracciones. Llegó puntualmente impecable en un blazer azul marino, a medida con las comisuras de la boca, levantadas en esa sonrisa practicada y familiar. Pero el calor se había ido. Lo estudié cuidadosamente, notando la sutil tensión en su mandíbula, el leve entrecerrar de sus ojos. La emoción de su nueva fortuna y mundo social había creado una distancia que no estaba segura de poder cerrar, solo con conversación. «Gracias por venir», dije suavemente sentándome frente a él. «Sé que estás ocupado preparando lo de mañana». Asintió mirando las luces de la ciudad por la ventana del café, su atención enfocada en el horizonte, en lugar de en mí. «Claro, mamá. ¿Qué es tan urgente que tenemos que hacer esto? Esta noche». Dejé pasar un momento, ordenando mis pensamientos. «Javier, necesito que entiendas la seriedad de la herencia. El dinero viene con condiciones. Donaciones caritativas. Mantener relaciones respetuosas con la familia. No puedes ignorarlas. No son solo sugerencias, son obligaciones legales». Finalmente giró su mirada hacia mí, tranquila pero cautelosa. «Mamá, sé lo que vas a decir. He leído los documentos y lo entiendo. De verdad. No necesitas sermonearme». Mantuve mi voz firme, cuidando de no dejar que la frustración se colara. «No estoy sermoneando. Te estoy advirtiendo. He pasado toda una vida intentando enseñarte la diferencia entre responsabilidad y derecho. No puedes descartar esto, Javier. Si no cumples con estas condiciones, las consecuencias son inmediatas e irreversibles. Podrías perderlo todo». Se recostó cruzando los brazos con una leve sonrisa
en las comisuras de su boca. Aprecio tu preocupación, mamá. Pero puedo manejarlo. Lo tengo bajo control. La sonrisa cortó más profundo que cualquier palabra dura. Sonaba tan seguro, tan intocable, como si décadas de precaución y paciencia, mis sacrificios, mi guía, no significaran nada frente a su confianza. Tomé una respiración lenta, dejando que el recuerdo de su infancia me anclara a rodillas raspadas cuentos, antes de dormir las noches que lo abracé, mientras lloraba por fiebre o miedo. Ese niño había confiado en mí completamente, y ahora el hombre se había cerrado con arrogancia. Te pido que pienses más allá de ti mismo. Insistí suavemente, manteniendo mi tono calmado pero firme. No se trata solo de dinero. Se trata de integridad, de respeto por tu familia y por las personas que vinieron antes que tú. La herencia está destinada a taquiarte, a probar tu carácter, no solo tu ambición. Sacudió la cabeza ligeramente, un gesto destinado a desestimar, y luego sonrió de nuevo, cuidadosamente neutral. Mamá, sé que lo dices con buena intención, pero lo manejaré. No necesito guía ahora. Mañana es la fiesta y lo tengo todo planeado. Ya verás. Sentí una punzada aguda de impotencia, un reconocimiento de que mis palabras solas no lo alcanzarían. Javier, dije suavemente. Por favor, considera lo que estás arriesgando. No se trata de control ni de aprobación. Se trata de la vida que quieres construir y los valores que llevas contigo. No dejes que el orgullo te ciegue. Asintió una vez, casi imperceptiblemente, y luego volvió a mirar hacia la ventana, ya desvinculándose de la conversación. Lo observé por un largo momento, viendo al niño que crié enterrado bajo capas de derecho y ambición. Cuando salimos del café, sentí el peso de lo que estaba por venir. La fiesta de compromiso sería la primera prueba pública de sus elecciones, y a pesar de mis advertencias, sabía que el orgullo y la arrogancia podrían superar la razón. Sin embargo, solo podía prepararme, reunir mi resolución y esperar que la honestidad, incluso en su forma más silenciosa, encontrara su camino a través de los muros que él había construido. El día de la fiesta de compromiso me paré frente a la imponente fachada de vidrio del penthouse de Javier, las aceras mojadas por la lluvia reflejando el brillo neón del horizonte de la Ciudad de México. Tomé una respiración profunda y ajusté el dobladillo de mi blazer azul marino. Mi vestido era sencillo, mis zapatos prácticos, mi cabello cuidadosamente recogido. Había pasado la mañana ensayando cómo moverme entre la multitud sin atraer atención, aunque sabía que en un salón lleno de 200 invitados, algo de atención era inevitable. Al entrar al vestíbulo, la grandeza me impactó. Los suelos de mármol pulido se extendían bajo una escalera de cristal, y el aire estaba perfumado con rosas y un leve toque de colonia cara. Los meseros en uniformes impecables pasaban con bandejas cargadas de copas de champán relucientes. Los invitados en vestidos de diseñador y trajes a medida se mezclaban, sus risas cortantes y precisas, sus voces cargadas con el peso de linaje y riqueza. Sentí el familiar tirón de la inseguridad, pero mantuve la cabeza en alto, dejando que décadas de compostura me guiaran. Javier me recibió en la entrada, su sonrisa ensayada, su postura impecable. Llevaba un traje gris carbón perfectamente ajustado, cada pliegue en su lugar, un reloj dorado brillando en su muñeca. Mamá, dijo su voz educada pero distante. «¿Llegaste?» Sí, respondí quedamente, dejando que mis ojos absorbieran el salón. «Claro que sí». Me guió hacia el salón principal, pasando por grupos de invitados, discutiendo opciones bursátiles, juntas de beneficencia y los últimos desarrollos inmobiliarios. La diferencia entre nosotros fue inmediata y marcada. Yo, una mujer que había pasado 65 años construyendo su vida con trabajo duro e integridad, me movía por el espacio con tranquila dignidad. Él, rodeado de riqueza y elegancia, había perfeccionado el arte de encajar, curando cuidadosamente cada gesto para señalar éxito y buen gusto. Las arañas de cristal proyectaban 1000 reflejos sobre los suelos pulidos,
y noté las miradas sutiles dirigidas hacia mí, algunas curiosas, otras educadas, y algunas con juicios apenas velados. Javier me presentó en términos cortantes. Esta es mi madre Alejandra, sin mencionar mis logros, sin reconocer la vida que había construido, ni los valores que le había inculcado. Las palabras cortaron más profundo de lo que esperaba. Sonreí educadamente a los invitados ofreciendo un apretón de manos aquí, un asentimiento allá, manteniendo mis movimientos gráciles contenidos. Mientras navegaba por la multitud, sentí el peso de mi presencia, o quizás la percepción de su ausencia. Aquí en este salón el estatus hablaba más alto que décadas de trabajo, y las apariencias pesaban más que el carácter. Vi a Javier charlando con inversionistas, asintiendo a cumplidos sobre su traje, su nuevo auto, la vista anticipada de su penthouse. Cada detalle de su vida proclamaba éxito cuidadosamente construido y exhibido, para la admiración. Y aún así no veía la ironía la mujer que lo había criado, guiado, sacrificado todo. Ahora parecía invisible en su mundo, meticulosamente curado. Encontré un rincón tranquilo cerca del balcón y me detuve, dejando que mi mirada vagara sobre las luces de la ciudad y la reunión de rostros pulidos. Me recordé que la integridad no se mide por aplausos, por etiquetas de diseñador, ni por los asentimientos de extraños. La base de una vida, la fuerza del carácter, no brilla en arañas de cristal. Se construye silenciosamente en innumerables decisiones tomadas a lo largo de décadas. Javier se acercó de nuevo tomando suavemente mi codo. «Deberíamos mezclarnos», dijo sonriendo aunque sin calidez. Asentí ajustando mi postura y lo seguí entre la multitud. Cada paso me recordaba el delicado equilibrio que tendría que mantener esta noche presente, pero discreta, digna, pero preparada, honesta, pero paciente. La fiesta de compromiso había comenzado y con ella la primera prueba pública de todas las advertencias que le había dado. Entre el brillo y las risas, los brindis y los juicios sutiles, sentí la resolución familiar asentarse sobre mí. No importaba el mundo al que él había entrado. Estaba decidida a permanecer anclada en la verdad de quién era y en las lecciones que le había enseñado mucho antes de que la herencia lo cambiara todo. La música crecía en el salón principal, un cuarteto de jazz suave, llenando el aire, mientras los invitados se mezclaban sus risas nítidas y ensayadas. Me movía cuidadosamente entre los grupos de personas impecablemente vestidas, ofreciendo asentimientos y sonrisas educadas, sintiendo el sutil peso de su escrutinio. Entonces Javier apareció a mi lado, su expresión compuesta, casi serena, como si la ciudad misma se hubiera detenido para su llegada. Mamá dijo quedamente acercándose: «Hay algo que necesitas ver». Antes de que pudiera responder, me entregó una pequeña tarjeta con relieve. Miré hacia abajo. Claudia Ramírez, consultora de imagen para la élite de la Ciudad de México. 10,000 pesos por sesión. Parpadeé sorprendida por la audacia. «Javier», comencé manteniendo mi voz calma. «¿Qué es esto?». Sonrió aunque sin calidez. «Mamá, necesitas ayuda para encajar. No puedes venir a estos eventos siendo tú misma. Necesitas vestirte adecuadamente, aprender el protocolo, tal vez presentarte de manera diferente en la conversación. La gente nota, mamá. Notan todo». Levanté la mirada hacia él buscando cualquier indicio de humor, de travesura, algo que hiciera esto sentir como una broma. No había nada. La claridad de su seriedad hizo que la sangre se me fuera del rostro, pero no lo mostré. Coloqué la tarjeta en la mesa de mármol entre nosotros, dejando que mis manos se quedaran cerca. «Javier, no necesito que alguien me enseñe cómo existir en un salón». Se encogió de hombros, un movimiento practicado que parecía sin esfuerzo. «Hablo en serio, mamá. No es por criticarte. Es por sobrevivir. Si quieres ser parte de este mundo, mantener la imagen, tienes que hacer más que solo aparecer. La gente tiene expectativas. No puedo permitir que me hagas quedar mal». Mi pecho se apretó.
La palabra quedar mal golpeó profundo, resonando con las innumerables veces que había expresado sutilmente o abiertamente decepción por mis elecciones de vida, ahora amplificada por la presencia de sus amigos adinerados. Recordé las noches que me quedé despierta, preocupada por su futuro guiándolo hacia la independencia y la responsabilidad enseñándole el valor de la integridad. Y ahora, esa misma integridad, mi propio ser aparentemente, no era suficiente. He pasado toda una vida construyendo mi vida con honestidad. Javier, dije mi voz firme, a pesar del aleteo de calor en mi pecho. Te crié, manejé mi trabajo y creé una carrera de la que estoy orgullosa. No necesito que alguien me entrene para fingir ser alguien que no soy. Cruzó los brazos inclinándose ligeramente y una leve arruga apareció entre sus cejas. Mamá, no entiendes. No es personal. Este mundo no se preocupa por tus logros. Se preocupa por las apariencias. Si quieres existir en él, tienes que adaptarte. Necesitas aprender a presentarte como la gente espera, no como eres. Sentí una rabia silenciosa y contenida, templada por años de compostura medida. Quise sacudirlo, hacerle entender la profundidad de mi decepción, la audacia de reducir décadas de trabajo, sacrificio y carácter a una lección de moda. Pero no lo hice. En cambio, dejé que mi mirada recorriera el salón, observando las charlas, las conversaciones cuidadosamente orquestadas, las sonrisas educadas, pero calculadoras. Vi la manera en que él se movía entre los invitados, la facilidad con la que habitaba un mundo al que nunca pedí entrar. Volví mi atención hacia él, dejando que el silencio se extendiera. Javier, dije finalmente, no soy una imagen. Soy Alejandra Vargas. Nunca he fingido lo contrario. Y no empezaré ahora. Me miró un destello de frustración pasando por su expresión, pero no dijo nada. La tarjeta quedó entre nosotros un pequeño rectángulo de arrogancia y expectativa, y me di cuenta de que esta confrontación era solo el comienzo. Esta noche me mantendría como soy en la tranquila dignidad de mi vida y mis elecciones inflexibles sin compromisos. La fiesta continuó a nuestro alrededor, ajena a la tensión que acababa de pasar entre madre e hijo, pero sentí que las apuestas se asentaban firmemente en su lugar. Lo que viniera después, sabía que la honestidad, mi honestidad, sería la medida contra la cual todo lo demás sería juzgado. El salón zumbaba con conversaciones, el suave tintineo de copas, puntuando el elegante murmullo. Me paré cerca del balcón observando a Javier moverse sin esfuerzo, entre los invitados su traje, a medida impecable. El salón brillaba con una elegancia practicada, un mundo muy alejado del mío, pero sabía que este era el momento de reclamar la autoridad que había ganado durante décadas. Javier se acercó sonriendo como si esperara que siguiera su ejemplo. Mamá, quiero que conozcas a algunas personas, amigos importantes, posibles inversionistas. Solo intenta seguir el protocolo que mencioné. Levanté una ceja. ¿Intentar seguir el protocolo? Repetí con calma. Javier, he pasado toda una vida negociando contratos, manejando equipos de cientos y supervisando proyectos que transforman esta ciudad. Creo que puedo manejar una conversación sin una consultora. Su sonrisa vaciló. Los invitados cercanos se inclinaron curiosos sintiendo el cambio. Me acerqué más a Javier, mi voz baja pero deliberada. Soy Alejandra Vargas, directora de Grupo de Construcción Vargas. Supervisamos los proyectos de infraestructura más grandes de la Ciudad de México, desde puentes hasta autopistas. Tocamos vidas, influimos en comunidades y manejamos miles de millones en contratos. Construí esta empresa desde cero y la dirijo todos los días. Un silencio cayó sobre el salón. La mandíbula de Javier se tensó, su confianza titubeando. Los murmullos se extendieron entre los invitados, su sorpresa, educada, evidente. Una mujer susurró a su acompañante. Un hombre asintió lentamente, absorbiendo la verdad inesperada. La narrativa de Javier, que mi simplicidad reflejaba insignificancia,
se derrumbaba ante él. Continué dejando que décadas de trabajo y dedicación llevaran mis palabras. Esta noche estoy aquí como yo misma. No necesito vestirme ni actuar para complacer a nadie más que a mí misma. El trabajo que hago, las vidas que impacto, los equipos que lidero, esos son mis credenciales, no el color de mis zapatos, ni el corte de mi vestido. Los invitados se movieron, algunos asintiendo sutilmente, otros intercambiando miradas asombradas. La energía del salón cambió. El equilibrio de poder sutil pero innegable se desplazó. Javier miró a su alrededor, la incertidumbre destellando en sus ojos, mientras se formaban grietas en su mundo social pulido. Verás. Javier, bajé la voz para que solo él pudiera oírme. El éxito no se mide por apariencias ni aprobación. Se mide por competencia, integridad y el impacto tangible de tu trabajo. He vivido según ese estándar y no lo comprometeré por conveniencia social. Sus labios se separaron, atrapado entre protesta y asombro. Los murmullos confirmaron el reconocimiento silencioso. La mujer que había subestimado, desestimado e intentado ignorar, era formidable. Mi poder era sutil, ganado innegable. Javier miró al salón notando los sutiles cambios en la percepción. Di un paso atrás ligeramente, dejando que mi presencia se asentara. Esto no era venganza, ni espectáculo, era la verdad revelada. La historia en la que él había confiado que yo era una madre modesta, fuera de lugar, se había ido reemplazada por la realidad. La noche había cambiado irrevocablemente, no solo para él, sino para todos los que asumieron que sabían quién era yo. Lo observé sabiendo que las lecciones de humildad, diligencia y respeto ahora confrontarían el mundo que había elegido y el poder que había subestimado. Estaba retrocediendo de un grupo de invitados curiosos cuando mi teléfono vibró en mi bolso. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón diera un salto. Teresa Morales, la abogada que había manejado la herencia de mi difunto esposo y me había asesorado sobre los documentos de la herencia hace años. Señora Vargas, dijo Teresa con claridad al contestar, su tono mesurado, pero urgente. He revisado todo lo que has recopilado. La evidencia es clara. Javier ha violado repetidamente los términos de la herencia. Sentí que la tensión en mi pecho se apretaba. Lo sé, dije quedamente, sosteniendo el teléfono un poco más fuerte. He documentado cada instancia, cada texto, cada desaire público. Todavía no se da cuenta de las consecuencias. No hay lugar para la indulgencia esta vez. Continuó Teresa. Las cláusulas son explícitas. La sección 7 requiere relaciones respetuosas con los familiares sobrevivientes y la sección 12 aborda el desprecio o la humillación pública. Javier ha incumplido ambas. Si el comité de la herencia actúa, podría perder los 700 millones de pesos completos, tanto el fideicomiso como la distribución en efectivo. Tomé una respiración estabilizadora, dejando que el peso de la situación se asentara sobre mí. No buscaba venganza ni castigo por sí mismo. Esto era rendición de cuentas. La herencia tenía condiciones por una razón, y estaban diseñadas para mantener valores que Javier parecía haber dejado de lado, en favor de la imagen social. La voz de Teresa cortó mis pensamientos de nuevo. Tendrás que prepararte para una revisión formal. El comité requerirá toda la documentación. Tus textos, fotos y grabaciones formarán la base para la evaluación. Serán notificados de inmediato. Javier tendrá la oportunidad de responder, pero, dado el patrón, no puedo prever indulgencia. Asentí, aunque ella no podía verme. Lo había esperado. El meticuloso registro, los meses de preparación, el cuidadoso catalogado de cada desaire, todo fue en anticipación de este momento. Mi pecho se apretó con una mezcla de temor y resolución. Esta confrontación pública o privada era inevitable. Teresa, dije, voz baja pero firme. Avanzamos ahora. Quiero asegurarme de que esto se maneje correctamente, sin exageraciones ni teatralidades. He documentado la verdad, nada más. Esa es la manera correcta, respondió. Presentamos hechos.
Será responsable de los términos que aceptó cuando heredó los fondos. Tu evidencia es suficiente. Una vez que el comité se reúna, cualquier violación desencadenará una revisión inmediata y posible revocación. Las acciones de Javier, especialmente dado su carácter público, dejan poco espacio para argumentos. Sentí la tensión de la fiesta detrás de mí, las risas, el tintineo de copas, los invitados ajenos, y lo contrasté con la gravedad de lo que se estaba desarrollando. Javier no sabía que sus elecciones nos habían llevado aquí, que los mismos privilegios que presumía eran contingentes al comportamiento que había descuidado. El orgullo y la arrogancia lo habían llevado hasta aquí, pero las reglas, una vez aplicadas, no se doblegan ante la confianza ni el encanto. Teresa continuó. Te pedirán que asistas a la reunión del comité y tu documentación será revisada en su totalidad. Javier tendrá una última oportunidad para reconocer las infracciones, pero cualquier retraso o negación resultará en la pérdida de todos los activos. Exhalé lentamente dejando que la realidad se asentara. La herencia era más que dinero. Era una prueba de carácter y juicio. Y ahora el ajuste de cuentas estaba en marcha. Mi hijo confiado y compuesto. Hace solo momentos estabas a punto de enfrentar las consecuencias de un patrón que ya no podía desestimar ni ignorar. Al colgar enderecé la espalda y escaneé el salón. Javier reía y gesticulaba animadamente con sus amigos sin saber de la tormenta legal que acababa de ponerse en marcha. El orgullo, al parecer, podía sobrevivir en su mente, pero estaba a punto de chocar con las reglas y la rendición de cuentas de una manera que nunca había anticipado. Sentí una determinación silenciosa asentarse sobre mí. La honestidad, la evidencia y la integridad serían la medida del resultado de esta noche. El salón brillaba con cristal y luz de velas, las conversaciones tejiendo un suave zumbido bajo las suaves melodías de un cuarteto de cuerdas. Me movía entre los invitados ofreciendo asentimientos y sonrisas educadas, manteniendo un ojo cuidadoso en Javier. Estaba magnético esta noche, riendo con facilidad, haciendo presentaciones, encantando a la multitud, la viva imagen de un hombre exitoso y confiado. Pero bajo el encanto sentía la tensión apretándose, una tormenta que había estado anticipando, construyéndose silenciosamente en el espacio entre nosotros. Javier se acercó de repente colocando una mano ligeramente en mi hombro, como para guiarme a través de la reunión. Mamá dijo suavemente, atrayendo la atención de una pareja cercana. Necesitamos hablar. Ahora mismo. Lo seguí consciente de la mirada de varios invitados y el silencioso cambio en el salón, mientras los susurros comenzaban a circular. Me llevó al borde del balcón con vista a las luces de la ciudad, algunas miradas curiosas dirigiéndose hacia nosotros. Javier, dije quedamente, ya hemos hablado. Este no es el momento ni el lugar. Sacudió la cabeza, su mandíbula tensa. No, este es exactamente el momento, mamá. Todos deberían entender dónde estamos. Su voz tenía una firmeza que atrajo atención inmediata. Los invitados cerca de la barandilla se detuvieron con copas a medio levantar, sintiendo que algo significativo estaba a punto de desarrollarse. Lo miré estabilizándome y dije: Javier, conoces las condiciones. Sabes lo que se espera. No hay necesidad de hacer esto público. Soltó una risa corta, sin humor, que resonó en el balcón. ¿Crees que me importan las condiciones? Esta herencia, el dinero es mío. Y no necesito mostrar respeto ni gratitud a nadie. Ni aquí, ni ahora, ni nunca. Las palabras cayeron como una piedra en aguas tranquilas. Algunos invitados cercanos se congelaron a mitad de la conversación. Otros se inclinaron ligeramente hacia adelante, la curiosidad agudizando sus expresiones. La música tranquila pareció desvanecerse, reemplazada por el eco de la declaración de Javier. Tomé una respiración profunda, sintiendo la oleada de decepción, conmoción y un dolor familiar. Se había transformado en los últimos meses en alguien casi irreconocible, un hombre que había construido muros de orgullo entre nosotros.
Y ahora, frente a amigos conocidos y extraños, hizo la máxima demostración de desafío. «He pasado mi vida enseñándote la diferencia entre responsabilidad y derecho», dije mi voz, calma pero firme, resonando en el balcón para llegar a él directamente. «No puedes descartar lo que te fue confiado, no sin consecuencias. Esta herencia no se trata solo de riqueza, se trata de carácter, integridad y respeto. Estás fallando en los tres públicamente». Inclinó la cabeza con ojos agudos e inflexibles. «¿Carácter? ¿Integridad?» «Respeto», repitió cada palabra goteando con descendencia. «Esas son tus reglas, mamá, no las mías. He ganado lo que tengo y no le respondo a nadie por cómo lo manejo. Especialmente no a la mujer que me crió, en un mundo que he superado hace mucho». Jadeos se propagaron entre los pocos invitados que se habían acercado lo suficiente para escuchar. Los susurros se extendieron, las miradas pasando entre nosotros. La confianza de Javier era absoluta, su rechazo público. Una clase magistral en dominio social, al menos desde la perspectiva del observador ingenuo o desinformado. Podía sentir el calor de la ira, la humillación y la resolución a la vez. Una combinación que se había agudizado a lo largo de años, viendo cómo se convertía en alguien cada vez más ensimismado. No me moví, no alcé la voz, pero dejé que viera la calma detrás de mis ojos. El acero forjado en décadas de sacrificio, experiencia e integridad inquebrantable. Estás equivocado si crees que la arrogancia y el estatus pueden reemplazar el respeto, dije quedamente, dejando que las palabras resonaran. Esta noche has elegido el orgullo sobre la responsabilidad y las consecuencias seguirán. No como castigo de mi parte, sino como el resultado natural de tus decisiones. Los labios de Javier se apretaron, su mirada, desviándose brevemente hacia el horizonte de la ciudad. Pero no cedió. La multitud, sintiendo la tensión, comenzó a moverse, los murmullos propagándose por el salón. Por primera vez esa noche sentí la absoluta claridad de las apuestas. El orgullo sin control había chocado con la responsabilidad, y ninguno podía retirarse sin cambio. Di un paso atrás dejándolo tomar el centro del escenario, sabiendo que este momento cargado e irreversible definiría el próximo capítulo de ambas nuestras vidas. La fiesta continuó a nuestro alrededor, pero para Javier y para mí, la confrontación había alcanzado su ápice, y las consecuencias, aunque no dichas, ya estaban en marcha. La mañana después de la fiesta de compromiso, las repercusiones del desafío público de Javier se desarrollaron con una precisión implacable. Me senté en mi modesto departamento de la Ciudad de México, observando cómo la ciudad despertaba bajo un cielo gris, una taza de café calentando mis manos. El teléfono sonaba incesantemente, pero lo dejé sonar sabiendo que cada llamada traía noticias que habías anticipado, pero temido. A media mañana, Teresa Morales, mi abogada, llegó con una pila de documentos más gruesa de lo que esperaba. Su expresión era calma profesional, pero el peso de la autoridad en sus ojos dejaba claro el comité había actuado rápidamente. Cada detalle, cada cláusula del acuerdo de herencia había sido invocada sin dudar. Las acciones de Javier, su rechazo público, su desprecio por las condiciones del fideicomiso, habían desencadenado una revisión inmediata y revocación. Las primeras notificaciones salieron esa misma hora. El penthouse que Javier había reservado con tanto orgullo ahora estaba en proceso de ejecución hipotecaria, el banco emitiendo instrucciones para la recuperación. Podía imaginar el mensaje siendo entregado, las puertas brillantes de su hogar, de lujo, cerrándose mientras los encargados de mudanzas y oficiales legales comenzaban el proceso. Era un procedimiento limpio e irreversible, y ningún protesto o encanto podía alterar el resultado. Luego las tarjetas de crédito vinculadas a la herencia fueron canceladas. Pensé en las pequeñas comodidades que había dado por sentadas, las compras de diseñador, las reservaciones, las cenas extravagantes y la repentina realidad de que esos privilegios ya no eran suyos. El comité se había asegurado de que cada activo obtenido bajo la herencia
estuviera sujeto a recuperación inmediata. Incluso las membresías de clubes, las insignias de estatus social, fueron canceladas por falta de pago, enviando un mensaje claro: el privilegio sin responsabilidad no ofrece protección. Teresa me entregó un documento que detallaba el panorama financiero completo. El fideicomiso de 560 millones de pesos estaba congelado pendiente de una revaluación final. Los 140 millones en efectivo debían devolverse o redirigirse según la discreción del patrimonio. Me miró con tranquila certeza. Esto es exactamente lo que se estableció en las cláusulas. Las acciones tienen consecuencias. Javier tendrá que responder por cada elección y los resultados son irreversibles, a menos que pueda demostrar un cumplimiento inmediato con las condiciones del fideicomiso. Podía sentir una extraña mezcla de alivio y tristeza asentándose sobre mí. Alivio porque los principios que había luchado por mantener se estaban aplicando. Tristeza porque mi hijo, el niño que había criado y amado, estaba aprendiendo una dura lección de una manera que podría marcarlo. Sin embargo, incluso en medio del trastorno, reconocí la inevitabilidad. El orgullo, la arrogancia y el descuido de la responsabilidad tenían consecuencias, y esas consecuencias ahora eran tangibles, visibles y públicas. A mediodía las notificaciones habían sido entregadas. Imaginé a Javier en medio de una conversación con sus amigos, revisando sus mensajes solo para encontrar la cruda realidad de sus pérdidas. Expuesta el penthouse, el auto de lujo, los privilegios de crédito, las membresías de clubes, todo recuperado o cancelado. La libertad financiera que había presumido se había ido despojada por las mismas condiciones que había ignorado. Teresa me aconsejó mantener la compostura, dejar que el proceso legal siguiera su curso y permitir que las consecuencias se enseñaran su lección. Me recordó que la herencia nunca había sido solo sobre riqueza. Se trataba de carácter, respeto y rendición de cuentas. Al hacer cumplir las cláusulas de inmediato, el comité había dejado claro que las acciones, no los títulos ni el dinero, definen la responsabilidad. Salí al balcón de mi departamento mirando hacia Chapultepec, mientras la neblina matutina flotaba sobre el agua. La ciudad seguía adelante ajena a la tormenta que acababa de barrer un hogar adinerado. Tomé un sorbo de mi café, el calor anclándome, y sentí el peso de lo que se había puesto en marcha. Javier tendría que navegar las consecuencias, enfrentar la realidad de sus elecciones y lidiar con las consecuencias de su orgullo. Por primera vez en semanas sentí una silenciosa sensación de resolución. La herencia fino había sido destinada a guiarlo, a probarlo, y ahora lo había hecho. Si se recuperaría de esto, o aprendería de ello, era incierto. Pero la rendición de cuentas era innegable, inmediata e irreversible. Javier pasó los días siguientes en un estado silencioso, casi aturdido. La noticia de la revocación de la herencia se había extendido rápidamente, y su mundo cuidadosamente construido de privilegio y admiración había comenzado a desmoronarse. Por primera vez se enfrentó no a aplausos sociales, sino al peso de la rendición de cuentas, y eso lo inquietó de maneras que el dinero y el encanto nunca pudieron. Lo observé desde la distancia, mientras se movía por la ciudad, ya no con el paso confiado del derecho, sino con una marcha vacilante, como si cada paso le recordara las consecuencias que había desencadenado. Las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta. Las invitaciones a almuerzos o reuniones fueron rechazadas. En cambio, pasó horas solo revisando mensajes y correos electrónicos, leyendo las palabras que alguna vez parecieron intrascendentes, ahora pesadas con consecuencias. Cuando finalmente llamó, su voz era más tranquila de lo que había escuchado en años. Mamá dijo, yo no me di cuenta. Hizo una pausa, la vacilación revelando la lucha entre el ego y la reflexión. No entendí cómo mis acciones te afectarían, ni cuán en serio importaban las condiciones. Escuché dejándolo hablar, permitiendo que el peso de su confesión llenara el espacio.
Habló de orgullo, de querer impresionar a sus amigos, de temer el juicio por los medios modestos de su familia. Admitió que había creído que las apariencias podían sustituir al carácter, que el estatus podía eclipsar el respeto. Y ahora, enfrentado con la pérdida de la herencia y la realidad de su comportamiento, comenzaba a comprender el error. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Continuó su voz, teñida de culpa. Pensé que estaba construyendo una vida, una reputación. Pero he descuidado lo que más importa, la familia, la integridad, el respeto. Lo veo ahora. Veo cuán equivocado estaba. Permanecí en silencio, permitiéndole confrontar sus errores por completo. No había alivio en apresurarme a absolverlo, ni satisfacción en regodearme de su vergüenza. Esto se trataba de reconocimiento, de entender la profundidad de lo que había desestimado. La herencia, las fiestas, el estatus, todo, era secundario a las lecciones que había ignorado por tanto tiempo. En los días siguientes comenzó pequeños actos de restitución. Respondió llamadas a familiares que había ignorado. Ofreció disculpas por desaires públicos y preguntó discretamente sobre asuntos que antes había desestimado. Había una humildad torpe en su tono, un reconocimiento de que el respeto se gana, no se exige, y que los privilegios otorgados sin responsabilidad son frágiles y fugaces. Lo observé luchar con la vergüenza y la rendición de cuentas, el niño que crié ahora, enfrentándose al hombre en que se había convertido. Visitó la organización sin fines de lucro que yo había apoyado durante mucho tiempo, ofreciéndose como voluntario, de pequeñas maneras, interactuando con el personal y los niños de una manera que reflejaba sinceridad en lugar de obligación. Lentamente comenzó a entender que la riqueza es fugaz, pero el carácter perdura, que la influencia sin integridad es hueca, y que los errores una vez reconocidos requieren un esfuerzo honesto para enmendar. Una noche, mientras nos sentábamos frente a frente en un café modesto, Javier me miró con ojos firmes y sobrios. Mamá dijo: «Necesito cambiar. Quiero hacerlo mejor, no porque quiera recuperar la herencia, no porque alguien esté mirando, sino porque quiero ser alguien a quien pueda respetar». Extendí la mano sobre la mesa, dejándole sentir la firmeza de mi mano. «Ese es un comienzo», dije suavemente. «El cambio no se mide por riqueza, ni estatus, se mide por las decisiones que tomas y la consistencia con la que las honras». Por primera vez en semanas lo vi reflexionar, realmente absorber, realmente, el peso de sus acciones. No era una redención inmediata, pero sí el comienzo de la comprensión del remordimiento y de la reconstrucción. Y en ese momento tranquilo y ordinario, sentí un destello de esperanza. A la base del carácter, una vez reconocida y nutrida, podía ser restaurada incluso después de que el orgullo y la arrogancia lo hubieran desviado. Semanas después de la fiesta de compromiso, Javier comenzó a navegar la nueva realidad de su vida. Se habían ido las vistas del penthouse, los trajes de diseñador y las membresías de clubes que alguna vez había presumido. En su lugar se encontró entrando a una pequeña oficina en un tranquilo vecindario de la Ciudad de México, donde la organización sin fines de lucro donde había aceptado ser voluntario ahora le ofrecía un puesto administrativo de medio tiempo. Era modesto, funcional y completamente desprovisto de los adornos que alguna vez había equiparado con el éxito. Llegó temprano en su primer día a pie, en lugar de en un auto brillante, vestido con pantalones simples y una camisa de cuello. Lo recibí en la puerta observando la sutil tensión en sus movimientos, la mezcla de vacilación y determinación que viene con entrar en territorio desconocido. No había fanfarronería ni intento de impresionar, solo una disposición tentativa a involucrarse en un trabajo honesto. «Me alegra que decidieras dar este paso», dije quedamente, manteniendo mi tono neutral pero de apoyo. «No se trata del dinero, Javier.
Se trata de aprender responsabilidad, integridad y autosuficiencia. Estas son cosas que el dinero no puede enseñar. Asintió tragando con fuerza. Lo sé, mamá. Creo que ahora entiendo más de lo que nunca entendí antes. Su mirada cayó por un momento el peso de los eventos recientes, presionándolo antes de que volvieras a mirar hacia arriba. Estoy listo para empezar de nuevo de la manera correcta esta vez. En las semanas siguientes, lo observé sumergirse en el trabajo. Archivaba documentos, organizaba eventos comunitarios y ayudaba con solicitudes de becas para niños desfavorecidos. Era un trabajo meticuloso, a veces tedioso, pero cada tarea le ofrecía lecciones en paciencia, humildad y la satisfacción de logros tangibles. Comenzó hasta a entender que el verdadero valor viene del esfuerzo y el cuidado, no de las apariencias ni de la riqueza heredada. Al mismo tiempo mantuve mis límites. Permití que nuestras interacciones fueran medidas deliberadas y basadas en el respeto. Pasábamos tardes tranquilas discutiendo proyectos, revisando su progreso o compartiendo un almuerzo sencillo. Cada momento reforzaba que la reconciliación era posible, pero solo si se mantenía un respeto mutuo. Era cautelosa, consciente de que la fragilidad de nuestra relación requería cuidado, pero seguía abierta a reconstruir lo que el orgullo y la arrogancia habían fracturado. Una noche al salir juntos de la oficina, Javier se detuvo y me miró con una sonrisa tentativa. Mamá, gracias por no rendirte conmigo por completo. Sé que tengo un largo camino por recorrer, pero quiero hacer las cosas bien. Sonreí de vuelta, una mezcla de alivio y esperanza cautelosa. Has dado los primeros pasos, Javier. El resto depende de ti y estaré aquí observando, guiando cuando sea necesario, pero sin controlar. El crecimiento no puede apresurarse ni forzarse. El respeto debe ganarse y mantenerse todos los días. Asintió un entendimiento sutil pasando entre nosotros. Fue tranquilo, sin importancia, aparente, pero profundo en significado. Por primera vez en meses, sentí la tentativa restauración de la confianza y el potencial frágil y en ciernes de un vínculo renovado. Mientras caminábamos por la calle arbolada hacia la parada de autobús, me di cuenta de que esto no era un retorno a la vida que teníamos antes. Era algo nuevo, una reconstrucción cautelosa y deliberada del carácter, el respeto y la conexión. En la simplicidad del momento, el ritmo modesto, los alrededores ordinarios, reconocí que el verdadero cambio había comenzado. Y por primera vez en años sentí un optimismo cauteloso de que nuestra relación podía sanar, basada en la comprensión, el esfuerzo y el respeto ganado. Me senté tranquilamente en mi departamento, la luz de la tarde derramándose sobre el suelo de madera, calentando los bordes familiares de mi hogar modesto. Durante décadas este espacio había sido mi santuario, la base para la vida que había construido con cuidado, diligencia e integridad. Ahora, después de la tormenta de la herencia, la confrontación pública y la lenta reconstrucción de mi relación con Javier, se sentía aún más como un lugar de reflexión y perspectiva. Pensé en los meses, en los años realmente de lecciones aprendidas con esfuerzo, a través de la experiencia. La riqueza puede abrir puertas, sí, pero no puede garantizar el carácter. El privilegio puede exigir atención, pero no puede exigir respeto. El verdadero legado no se mide en pesos ni lujos, sino en las decisiones que tomamos, los valores que mantenemos y la dignidad con la que vivimos. Mi vida, mi carrera, mis sacrificios, estos eran mis medidas de logro, y habían resistido incluso cuando el mundo, o al menos mi hijo, parecía valorar algo más. Javier había cambiado. Lentamente, con esfuerzo, había comenzado a entender que el mundo no gira en torno a las apariencias, la fortuna heredada o el estatus social. El trabajo en la organización sin fines de lucro, las responsabilidades modestas que había tan abrazado,
Le estaban enseñando lecciones que ningún aula ni sala de juntas podía ofrecer. Estaba aprendiendo rendición de cuentas, paciencia y la satisfacción tangible de contribuir a algo significativo, de ganar respeto, en lugar de esperarlo. Observarlo navegar esta transformación me llenaba de un orgullo silencioso que ninguna cifra financiera podría replicar. Reflexioné sobre los momentos que nos habían llevado aquí, las advertencias ignoradas, el desafío público, la intervención legal. Nada de eso había sido fácil y había llevado el peso emocional de cada decisión, pero cada desafío había reforzado los principios que me eran queridos. Javier había experimentado las consecuencias del orgullo sin control y a través de eso estaba descubriendo la humildad y la autoconciencia. La herencia había sido más que dinero. Había sido una prueba, un crisol, en el que los valores que había inculcado se enfrentaron a la realidad. Me permití una suave sonrisa recordando los intercambios tentativos sobre café, los paseos tranquilos a la oficina de la organización sin fines de lucro, los pequeños pero profundos gestos de reconocimiento y disculpa. La reconciliación no había sido instantánea ni había borrado el pasado, pero había creado una base para algo duradero. La confianza, el respeto y la comprensión regresaban lentamente nutridos por un esfuerzo consistente y una reflexión genuina. Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad, las luces comenzando a brillar contra el cielo del atardecer, sentí una sensación de cierre asentarse sobre mí. Había hecho todo lo que podía para guiar, enseñar, proteger, no solo a Javier, sino también la integridad de los principios que atesoraba. El resto, la formación del carácter y el legado, estaba ahora en sus manos. Me puse de pie y enderecé la espalda sintiendo la fuerza silenciosa de años de perseverancia. Mi vida, mis elecciones, mi ejemplo. Estos eran mi verdadera herencia y habían perdurado. Javier continuaría creciendo, aprendiendo y formando su camino, pero la base de respeto, integridad y carácter permanecía inquebrantable. En esa quietud me di cuenta de que el legado que dejamos no se mide en riqueza ni en apariencias, sino en los valores que encarnamos y el respeto que ganamos a través de una vida de decisiones basadas en principios. Y con esa comprensión, sentí una paz profunda sabiendo que mi historia y las lecciones dentro de ella perdurarían mucho más allá de cualquier herencia.